Hoy queremos, Dios, agradecerte tus cuidados, tu protección, Dios, tu provisión. Hoy queremos, Señor, agradecerte porque tú en todo tiempo estás con nosotros. Cuando caemos, tú estás allí para levantarnos, Señor. Cuando logramos algo es porque tú así lo has permitido. Gracias, Padre, por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de esta casa, porque hemos declarado que mi casa y yo te serviremos, Dios. Padre, yo hoy oro por la familia de cada persona que está en este lugar. Señor, tu palabra dice que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y hoy declaramos, Señor, que nuestros hijos te conocerán. Hoy declaramos, Señor, que nuestros esposos, esposas te conocerán. Hoy declaramos, Señor, que nuestros padres, nuestros hermanos, toda nuestra familia conocerán y reconocerán que tú eres el Dios de sus vidas, Señor. Con acción de gracias, Señor, y con un corazón alegre, te damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Dios, porque todo viene de ti. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le adoramos ahí sentaditos? Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. ¿Cuántos lo pueden decir? Y no me quiero conformar. Hemos probado y queremos más. He probado y quiero más. No me quiero conformar, No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Iglesia, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente sus vidas en esta noche. Los niños, por favor, menores de 10 años pueden subir con su maestra. Juiciosos por allá, por favor, todos. Solo menores de 10 años. Gracias, mi hermana. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes vinieron esta noche a escuchar la voz de Dios? Yo he venido a escuchar la voz de Dios. Mis hermanos, y para nosotros escuchar la voz de Dios no necesitamos del celular. Así que yo les pido a ustedes, mis hermanos, por un momento los pongamos en modo avión, en silencio, en vibración. Y si lo pueden apagar, mis hermanos, para mí sería mucho mejor. Vamos a concentrarnos por unos minutos en lo que el Señor tiene para mostrarnos esta noche. Entonces, mis hermanos, mientras apagan el móvil, vamos por favor en sus Biblias ubicando un pasaje. Libro de Lucas, capítulo 6, y vamos a estar meditando en los versos 6 en adelante. Libro de Lucas, capítulo 6, versos 6
en adelante, cuando lo tengan, por favor me dicen amén. Amén. Ok, mis hermanos, mientras ubican el texto, como tema general, nosotros hoy vamos a hablar acerca de la religiosidad. Todo lo que es la religiosidad, esto nos aleja de Dios. Recordemos, mis hermanos, que Dios no es religión, Dios es relación. Así que nosotros estamos invitados a no tener religión, sino tener una relación a través de la oración, con la unción del Espíritu Santo, con nuestro Padre Celestial. Ese es el tema general que vamos a hablar hoy. Y como título de esta enseñanza que el Señor me permite traer esta noche, secos espirituales. Ese es el título de la enseñanza de esta noche, secos espirituales. Entonces vamos a empezar a meditar, mis hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 6 en adelante, y yo leo a favor de ustedes. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu palabra ha sido leída. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra va a ser expuesta. Padre, a partir de este momento yo callo. Y que sea tu Santo Espíritu, Señor, fluyendo a través de mí como fuente de agua viva. Padre, háblanos con poder y con autoridad del cielo, Señor. Muéstranos los tesoros que tienes guardados para nosotros esta noche. Señor, quedamos ante tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Secos espirituales. Ese es el título de la enseñanza que el Señor nos permite esta noche, mis hermanos. Secos espirituales. En el año 1840, allá en Múnich, Alemania, Karl Marx acuñó una frase muy conocida y muy pronunciada en algunos escenarios. Él habla de que la religión es el opio del pueblo. Y si bien es cierto, él es una persona de pensamiento de izquierda, es una persona o fue una persona socialista, él acuña esa frase: la religión es el opio del pueblo. ¿Y él por qué dice eso? Porque la religión, mis hermanos, nos embrutece, la religión nos cega, la religión, mis hermanos, nos encasilla, pues son ordenanzas, son dogmas, son ritos, y eso no es Dios. Dios no quiere nada con la religión, Dios quiere todo con la relación. Nosotros como cristianos no tenemos religión, tenemos relación. Amén. Entonces, mis hermanos, yo les estoy hablando a ustedes de que el título de esta noche es secos espirituales. Y entonces vamos a ver 3 principios bíblicos con los cuales nosotros no podemos estar secos espirituales. 3 principios que nos ayudan a nosotros a avanzar en la espiritualidad hacia el Señor. Miren lo que dice el verso 6. Aconteció también en otro día de reposo
que él entró a la sinagoga y enseñaba, y allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Entonces, número uno, mis hermanos, para no estar secos espiritualmente, debemos estar ante la presencia de Dios sin importar qué. Nótese algo. Este pasaje del hombre de la mano seca se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Y tanto Mateo como Marcos mencionan algunas características especiales de este pasaje. Pero yo lo quise leer en Lucas, porque recordemos que Lucas era investigador, Lucas era historiador, Lucas era médico. Y Lucas, con su estudio, con su conocimiento, él investigaba a profundidad. Pues los otros 2 evangelios no nos hablan qué mano era, pero Lucas acá nos dice que tenía seca la mano derecha. Y nótese cuál es la escena. ¿Dónde está Jesús? Dice el texto, aconteció también en otro día de reposo que él, ¿quién? Jesús, entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Pero mis hermanos, los judíos, escribas, fariseos, en el tiempo de Jesús no permitían que una persona con una deformidad física entrara a la sinagoga. Recordemos que ellos eran los guardianes de la Torá, de la ley, o sea, de la ley mosaica. Para nosotros como colombianos sería nuestra constitución. Para los judíos la constitución es la ley mosaica. Y ellos, dentro de sus dogmas, ellos dentro de sus ritos, sus ordenanzas, no permitían que una persona que tuviera alguna deformidad entrara a la sinagoga, porque para ellos eran personas impuras, personas que merecían el repudio, personas rechazadas. Los consideraban, mis hermanos, personas indignas, no aceptables para la sociedad. Entonces, ¿qué hacía allí esa persona que tenía seca su mano derecha? Si sabemos que eran escribas, eran fariseos, no le iban a permitir entrar a la sinagoga. Y cuando leemos a Mateo, este mismo pasaje, pero en Mateo vemos que Jesús está metido en la boca del lobo, porque dice el mismo texto en Mateo que Jesús estaba en una sinagoga de ellos, es decir, de estas personas, los fariseos. Mis hermanos, los fariseos fue una secta que surgió en el año 150 antes de Cristo. Y esta secta tenía también algunos escribas, o otro nombre que se les conocía en el momento, amanuenses. Eran las personas encargadas de escribir. Si bien es cierto, los escribas o los amanuenses no surgieron allí, porque ellos son de mucho antes. Recordemos que los egipcios utilizaban este tipo de personas, amanuenses o escribas, como se les quiera decir, para plasmar allí en las piedras todos los mensajes que ellos querían dar. También en el papiro, es decir, que los escribas son personas que conocen el lenguaje, es decir, que los escribas son personas que conocen las escrituras. Y entonces en el año 150 surgen los fariseos y tienen escribas. Entonces nótese la escena. ¿Quién estaba encripando allí a Jesús? ¿Quién estaba allí buscando de qué manera acusar a Jesús cuando leemos todo el pasaje? Eran escribas, eran fariseos, personas religiosas. Por eso yo empecé diciéndoles que vamos a hablar de que la religión nos aleja, la religión nos encasilla, la religión nos entorpece, la religión nos ciega. Por eso nosotros estamos llamados a no ser religiosos. Pero mis hermanos, vamos poco a poco a armar este rompecabezas donde yo los quiero llevar. Pero yo quiero, mis hermanos, antes de entrar en materia, que ustedes se queden con este primer principio bíblico. Más adelante lo vamos a desarrollar bien. Pero el primer principio bíblico es que para no estar secos espirituales,
debemos estar ante la presencia de Dios sin importar qué. Yo, leyendo este pasaje, puedo inferir que eso era una trampa que le estaban poniendo allí a Jesús, pues esa persona no debería de estar allí. Pero dejémoslo hasta allí y metámonos un poco más en materia. Mis hermanos, desde la caída del hombre en Génesis 3, nosotros vemos que hay una desconexión espiritual en nosotros como seres humanos. Es decir, si leemos Génesis 3, la caída del hombre, nosotros vemos cómo el Señor expulsa al hombre del huerto del Edén. Fuimos expulsados. Es decir, se perdió la conectividad que tenía el ser humano con Dios. Esta semana en clase con las personas que cursan el Discipulado 2, yo les ponía un ejemplo, les ponía un contexto. Si nosotros vamos a una tienda a comprar un teléfono celular, el teléfono celular viene en una caja, está nuevecito, tiene todas las funciones, todas las aplicaciones, tiene linterna, calendario, cronómetro, tiene todo tipo de información, aplicaciones que nos sirven. Pero mis hermanos, hasta que en ese teléfono no coloquen la SIM card, ese teléfono no nos sirve de nada. Simplemente es un aparato muy bonito, muy bien construido, pero no nos sirve, no funciona, no tiene conectividad, no tiene señal. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos a nuestro Señor como Salvador, como nuestro Dios, como nuestro Señor, entra a nosotros el Espíritu Santo de Dios y es como la SIM card, nos conecta de nuevo con nuestro Padre Celestial, y es ahí donde nosotros tenemos conectividad 5G con nuestro Señor. Pero mis hermanos, vamos a ver un segundo principio para ir armando el rompecabezas que les dije inicialmente. Para no estar secos espiritualmente, debemos saber que Dios está por encima de todo. Miren lo que dice el verso 7. Y le acechaban los escribas y fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. ¿Quiénes eran los escribas fariseos? Personas religiosas, pero el texto me está mostrando aquí que acechaban a Jesús. ¿Cómo es posible que acechaban a Jesús? Pues mis hermanos, para entender esto un poco y que entre todos armemos este rompecabezas, sin perder esa cita, les pido el favor de que me acompañen a Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 23. Marcos 2, 23. Mire lo que dice Marcos 23, hay un título allí, dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Marcos 2, 23, mire lo que dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Dejémoslo hasta ahí para no leer todo el pasaje. Mis hermanos, Jesús estaba en una campaña evangelística. Si leemos allí a Marcos, Jesús estaba andando por todas las provincias, Él entraba por todas las aldeas. Por cuanto pueblo pasaba, Jesús llevaba sanidad. Por cuanto lugar pasaba, Jesús hacía prodigios, hacía milagros, multiplicaba los alimentos, hacía pesca milagrosa, resucitaba a los muertos, le daba la vista a los ciegos, les devolvía el lenguaje a los sordos. Pero acá estas personas ven que vienen ellos de esa campaña evangelística y pasan por un cultivo de maíz. Y cuando pasan por el cultivo de maíz, ellos vienen cansados,
Ellos vienen de trabajar, de servir, de evangelizar, de hacer milagros, de hacer la obra del Señor. Y cualquiera de ellos, cualquier Pedro, pasa y arranca una mazorca y la muele con su mano y se echa unos granos de maíz a la boca. Y lo hicieron los demás compañeros, los demás discípulos. Pero mire lo que dice el texto, quiero que le pongamos cuidado a esto. Y dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. ¿Y sabe qué estaban haciendo los fariseos, los escribas, los religiosos, los que le ponían dogmas y más ordenanzas a la ley? Estaban allí atentos en el cultivo. Y cuando ven eso dicen: mire, ¿por qué están segando? ¿Por qué están trabajando? ¿Por qué están cosechando en el día de reposo? Y entonces allí se forma una disputa. Por eso cuando nosotros vamos al pasaje de Lucas, nosotros vemos que ellos están pendientes a ver si en el día de reposo Jesús va a sanar a esa persona que tiene seca su mano derecha. A ellos no les preocupaba que Jesús hiciera milagros. A ellos no les preocupaba que Jesús reviviera a los muertos. A ellos no les preocupaba que Jesús hiciera todo tipo de proezas, de milagros. Esa no era la preocupación de estas personas religiosas. Lo que sí les preocupaba a ellos es que fuera precisamente en el día de reposo. Mire hasta dónde nos encasilla la religiosidad, mis hermanos. No podemos ser religiosos. Pero me gusta mucho este pasaje en Lucas, a pesar de que está en los otros evangelios, porque Lucas acá da unos detalles muy especiales de lo que acontece en ese evento del milagro del hombre de la mano seca. Miren lo que dice. Hay dos preguntas que surgen y en medio de esas dos preguntas es que se ocasiona el milagro. Vamos al verso 9 de Lucas, por favor. Verso 9. Dice: entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Y Jesús les cambia allí la pregunta, se las acomoda un poco. Es decir, Jesús empieza su formulación de menos a más y les dice: salvar la vida o quitarla. Y con eso los deja callados. Es decir, Jesús les pone dos panoramas, les pone eso en su mente. Les habla primero del bien y del mal, pero después les habla de la vida o la muerte y los deja totalmente callados. Y esto nos remonta a otro pasaje acontecido con la misma situación del día de reposo, donde Jesús les expone que hombre que su animal caiga a un foso no lo socorre de inmediato, o por ser día de reposo lo deja hasta el otro día para que muera. No, es día de reposo, pero hay una situación. Es día de reposo, pero es la ocasión especial para hacer el bien. Entonces Jesús, en medio de estas dos preguntas, los confronta. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Dar la vida o quitarla? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? Si ve cómo la religión pone a la persona contra la pared, dogmas, ritos, y eso no es Dios, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir armando este rompecabezas. Acompáñenme, por favor, a Lucas, a Marcos. Vamos a Marcos un momento. Marcos 2, y vamos a leer los versos 27 y 28. Marcos 2, 27 y 28.
También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún en el día de reposo. Mis hermanos, los religiosos están afanados no por los milagros que hace Jesús, nótese eso, sino que por qué lo hacen el día de reposo. Entonces nosotros, para entender un poco más de dónde sale el día de reposo, acompáñenme por favor sin perder la cita. Vamos al Génesis, al libro de los principios, de los comienzos, libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a meditar desde el verso 1 al verso 3, Génesis 2, verso 1 hasta el verso 3. Dice la palabra del Señor: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esperen un momento acá. Armemos el rompecabezas. Si ustedes me están siguiendo, Marcos está diciendo que el día de reposo el Señor lo creó a causa del hombre. Pero si nos vamos donde se estipuló el día de reposo, fue en el Génesis 2. El hombre todavía no existía. Ayúdenme ustedes a organizar el rompecabezas entonces. Acá Marcos nos dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, pero leemos en el Génesis y dice que el Señor descansó y bendijo el día de reposo, pero el hombre todavía no existía. Y entonces, ¿cómo explicar que el día de reposo el Señor lo santificó y lo dio por causa de nosotros los hombres? Eso tiene una explicación, mis hermanos. Eso tiene una explicación. Hay unos atributos de nuestro Señor que son atributos incomunicables. Son atributos solo de su deidad. No los comparte con nadie. Y uno de esos atributos, mis hermanos, es la omnisciencia. Es decir, el Señor lo sabe todo. Es la omnipotencia, es decir, mis hermanos, el Señor lo puede todo. Es la omnipresencia, es decir, el Señor lo llena todo, está en todas partes, el Señor es soberano. Y entonces nos dice Marcos que el día de reposo, que es el objeto de discusión en el milagro, es el objeto de discusión cuando van los discípulos de Jesús pasando por un cultivo de maíz, tienen hambre, arrancan una mazorca y se la comen. Pero para los escribas, fariseos, eso era un delito. ¿Cómo van a trabajar en el día de reposo? Pero Marcos nos deja sentado que el día de reposo el Señor lo hizo por nosotros. ¿Y sabe por qué hizo el Señor el día de reposo? Porque Él sabía que Jaime Alberto Gómez le iba a causar dolores de cabeza. Él sabía que Freddy Pérez iba a pecar. Él sabía que Ludivia le iba a fallar. Él sabía lo tremendo que iba a ser Oscar Arley González. Él sabía que Alonso Tonusco iba a pecar. Él la conocía ya usted, mi hermana Floralba. Él lo sabe todo. Y entonces el Señor termina su creación y bendice el día de reposo. ¿Sabe por qué? Lo hizo por usted, Edier de Jesús. Lo hizo por usted, Yocotani. Daniela Vela Yepes, lo hizo por usted. El Señor hizo el día de reposo para nosotros y por nosotros, porque nosotros necesitamos ese día. El Señor ya lo sabía.
Y entonces el Señor bendice el día de reposo, descansa. Y si nosotros nos vamos a Juan, ustedes conocen cómo empieza el libro de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y sigue diciendo Juan que el Señor toda su creación la hizo por su Hijo. Y si ustedes notan, todo lo que Jesús hizo cuando vino en carne, todo lo que hizo fue para glorificar a su Padre. Jesús es Dios. He dicho, Jesús es Dios. Así que, mis hermanos, nuestro Padre Celestial, cuando termina la obra, Él decide descansar, Él decide santificar ese día, y Él le entrega todo a su Hijo Jesús para que sea el Señor del día de reposo. Por eso el Señor Jesús, en estas dos preguntas, Él las hace formulándola como la autoridad que Él. Él es el Señor del día de reposo. Él es Dios, Él es el creador, Él es el dueño del universo. ¿Será que es lícito hacer bien o hacer mal en el día de reposo? Yo soy el Señor del día de reposo. Y los escribas no lo veían, no lo sabían, ni siquiera lo contemplaban. ¿Saben por qué? Porque la religión nos ciega, mis hermanos. La religión nos ciega. Así que, mis hermanos, viene un momento especial. Viene un momento en que la discusión que se da allí con ellos, Jesús le da una orden a esta persona. Mis hermanos, yo les he dicho, y ustedes conocen, que yo soy enfermero, entre otras profesiones que el Señor me ha permitido tener. Y como enfermero le puedo asegurar que una mano seca no le llega sangre a todo lo que es la mano como tal. La mano está seca, su articulación se ha secado, sus tendones se han recogido. Es más, el color, por la falta de irrigación, también cambia el color. Pero Jesús le está diciendo a este hombre: extiende tu mano. Juana, ¿cómo entender eso? Extiende tu mano, María Lidia. ¿Cómo es posible que el Señor le pida a una persona que extienda la mano si la mano está inerte, la mano está seca? Nótese, mi hermano Abelardo, el Señor no le está diciendo extienda el brazo. Mi hermano Manuel Guerrero, el Señor le está diciendo es extiende la mano. Él no lo puede hacer. Él no lo puede hacer, la mano está seca. Pero, mis hermanos, cuando el Señor, mi hermano Alex Núñez, cuando el Señor le da una orden a usted, también le da el poder de ejecutar esa orden. Por eso ustedes, mis hermanos, los líderes que hay acá, que veo algunos, mi hermano Oscar Arley, mi hermana Luisa Mayerli, mi hermana Blanca Nievas, mi hermana Francia Noraida, que no la veo, mi hermano Julián David, mi hermano Jaime Alberto, mis hermanos. ¿Dónde está Aide? Ya la vi, mi hermana Aide. Si el Señor les dice a ustedes, váyanse de líderes de un grupo de conexión, es porque les está dando a ustedes el poder de hacerlo. Oscar, el Señor le da a usted el poder de hacerlo. No solamente le da la orden, sino que le da el poder. Él le da el poder de hacerlo. Mis hermanos, el hombre se para en medio de la congregación, se para en medio del culto, y Jesús le dice y pone estas dos preguntas en contexto.
y les dice: extiende tu mano. Mis hermanos, número 3. Para no estar secos espiritualmente, debemos estirar nuestra mano a Dios. Mire lo que dice el verso 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Cuando leemos el mismo pasaje en Marcos, el pasaje está en Marcos 3. Marcos nos da otro tinte de esta misma situación. Marcos dice que Jesús, mirándolos alrededor con enojo, dice la palabra del Señor en Marcos 3, que el Señor los miró con enojo. ¿Y sabe por qué los miró con enojo? Porque él estaba entristecido por la dureza del corazón de las personas. Mis hermanos, meditemos en esto un momento. Pensemos en la cena. Yo quiero hacer hincapié en la cena, porque ya hablamos del contexto, ya hablamos de los fariseos, ya hablamos quién es el Señor del día de reposo. Ya hablamos el por qué los fariseos acechan a Jesús. Pero centrémonos un momento en el milagro acontecido en el culto. Era un día de reposo y Jesús enseñaba, es decir, Jesús estaba predicando. Meditemos en esto. Le dice a la persona: extiende tu mano. Mis hermanos, para mí, esto no se trata de un hombre que tiene seca su mano. Esto se trata de la humanidad, que desde la caída del hombre en el Génesis 3 hemos quedado secos espiritualmente. Tenemos una tendencia al pecado. Yo no heredé el pecado de Adán y de Eva. El pecado de Adán y de Eva son de ellos. Pero ellos sí nos dejaron impregnados en nuestro ADN la tendencia al pecado. Así que esta escena de la mano seca no necesariamente me habla de esa persona de forma literal, sino que me habla de ustedes, me habla a mi vida. Nosotros por nuestros delitos, nosotros por nuestros pecados hemos estado secos espiritualmente. Ese pecado lo hemos tenido allí todo el tiempo. Y el evangelista, en este caso Lucas, nos deja saber lo que los otros dos evangelios no nos muestra. Se trata de la mano derecha. Y con la mano derecha, Beatriz Cortés, con la mano derecha yo saludo. Con la mano derecha es la que yo estiro para abrazar. Con la mano derecha, la mayoría de las personas en el mundo somos diestros. O sea, que con la mano derecha es que trabajamos. O sea que esta persona estaba seco, no podía trabajar. Su mano, que representa el pecado de nosotros, estaba pegado a él. Pero el Señor, que es tan bonito, no solamente le da una orden, sino que le da el poder para ejecutar esa orden. Extiende tu mano. ¿Cómo entender esto, mis hermanos? ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Pues cuando el Señor nos da una orden, Él da una palabra profética. Profetizar es hablar de parte de Dios. Así que la palabra de Dios es poder. Yo he dicho que la palabra de Dios es poder. Pues es su palabra, Él lo hizo todo a través de su palabra. Y lo leemos en el Génesis 1, cuando el Señor dice y todo se hace. Así que, mis hermanos, ¿cómo entender
que el Señor le dice allí a la persona: venga, párese acá al medio, extiende tu mano. Pero si la mano está pegada, no hay la posibilidad, humanamente hablando, de que él pueda estirar la mano. No le está diciendo estire el brazo, sino extiende tu mano. No lo puede hacer, pues si ya lo hubiera podido hacer, lo hubiera hecho antes. Pero por eso hago hincapié que cuando el Señor nos da una orden, nos da el poder de ejecutar esa orden. Mis hermanos, vamos a Efesios 5:14. Efesios 5:14. Quiero ya ir concluyendo. Vamos a Efesios 5:14. Mire lo que dice. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Está durmiendo o está muerto? Pero el Señor le está dando una orden y le da poder. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos. Si recordamos la escena de Lázaro, el Señor da una orden, pero el Señor también da la dignidad, da el poder para que esa orden se ejecute. Lázaro, sal fuera. Pero si Lázaro estaba en el Seol, pero es Dios el que está hablando. Es Dios el que nos da una orden. Es Dios el que nos da el poder, nos capacita para nosotros poder ejecutar esa orden. Mis hermanos, la historia del hombre de la mano seca no se trata de un hombre, se trata de ustedes, se trata de mí. Desde que el hombre extendió su mano para pecar en desobediencia en el Génesis 3, quedamos secos espiritualmente, secos por completo. No llega irrigación a nuestra vida. El pecado está pegado a nosotros. Estamos secos espiritualmente. Así que, mis hermanos, yo les estoy diciendo a ustedes 3 principios que yo observo en este pasaje tan bonito para no estar secos espiritualmente. Repasemos. Número 1, para ya no estar secos espirituales, debemos estar en la presencia de Dios sin importar qué. Yo les dije a ustedes que el contexto de esa persona lisiada con su mano seca en la sinagoga, y Mateo en el mismo pasaje nos dice que era una sinagoga de ellos, escribas, fariseos, no los podían dejar entrar. Estaba en sus ordenanzas. Era una persona impura, era una persona indigna, era una persona que la repudiaban por tener esta condición en su mano. Y entonces, sin importar qué, nosotros tenemos que estar ante la presencia de Dios, porque sin importar que esa persona haya sido traída así o no por los escribas fariseos, esa persona estaba en el lugar correcto, estaba escuchando al maestro. Entonces, número 1, sin importar qué, nosotros tenemos que estar ante la presencia de Dios. Número 2, para ya no estar secos espiritualmente, debemos saber que Dios está por encima de todo. No puede haber algo superior a Dios. Dios es el dador de todo. Dios es el dueño de nuestras vidas. Dios es quien gobierna nuestras vidas. Él es primero, Él es superior. Dios es lo primero, está por encima de todo, aún en el día de reposo. Número 3, para ya no estar secos espiritualmente, debemos estirar nuestra mano a Dios. Mis hermanos, yo concluyo.
El Señor nos dice a nosotros que estiremos nuestra mano, así como le dijo a esta persona de la mano seca: extiende tu mano. Y esa mano con la cual no podía trabajar le quedó igual que la otra. Esa mano con que debemos de saludar cortésmente le quedó igual que la otra. Esa mano con que abrazamos le quedó igual que la otra. Entonces, mis hermanos, en conclusión, yo no sé qué situaciones estén manejando ustedes a nivel de sequedad espiritual. Yo no lo sé, Él lo sabe. Pero el Señor está aquí hablándonos esta noche: extiende tu mano. Y si el Señor le está dando una orden, Yolanda, extiende tu mano. El Señor la capacita para extender la mano. John Mazo, extiende tu mano. El Señor te da el poder de extender la mano. Así que, mis hermanos, yo los invito hoy a que extiendan su mano hacia el Señor, hacia la gracia de Dios. Hoy los invito, mis hermanos, a que extiendan su mano creyendo que el Señor les ha dado poder, que el Señor nos da poder para ejecutar esa orden. Extiende tu mano. Hoy los invito, mis hermanos, a que se levanten, a que se pongan acá al medio, como en la cena de ese hombre que tenía su mano seca. Si ustedes, alguno de ustedes tiene una necesidad y necesitan ese milagro en su vida, aquí está el Señor diciéndoles: vengan al frente, extiendan su mano, crean. Mis hermanos, vengan al frente, extiendan su mano. Mis hermanos, reciban sanidad física. Mis hermanos, reciban sanidad espiritual. Mis hermanos, reciban ese milagro económico que necesitan. Mis hermanos, aquí está el Señor diciéndoles: extiendan su mano. Y si el Señor nos dice que extendamos la mano, es porque Él nos da el poder para ejecutar esa orden. Yo no sé si es a nivel de trabajo, yo no sé si es a nivel de familia, yo no sé si es una situación económica, yo no sé si es de salud, pero aquí está el Señor esta noche diciéndoles: extiendan su mano, crean en el Señor. Aquí está el Señor, extiendan su mano. Mis hermanos, desde el corazón, con un corazón contrito, humillado, extiendan su mano, reciban su milagro, sean sanos en el Señor. Vamos, mis hermanos, alzad vuestras manos al santuario y bendecí a Jehová. Mis hermanos, crean que el Señor, el Dios del día de reposo, el Señor del día de reposo está aquí. Extiendan su mano, crean que el Señor tiene el poder para hacer la obra en cada uno de ustedes. Extiendan su mano, créanle al Señor. Yo no sé qué tengan ustedes, yo no conozco la situación de cada uno de ustedes, pero el Señor les está diciendo: extiende tu mano. A nivel económico, recibe tu milagro. A nivel de sanidad espiritual, recibe tu milagro. Recibe tu milagro a nivel del hogar. Recibe tu milagro a nivel familiar. Recibe tu milagro. El Señor está acá diciéndote: recibe tu milagro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te presento a tu iglesia. Aquí estamos, Señor, con un corazón de carne, humilde, sencillo, extendiendo nuestra mano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros creemos que tú nos das el poder, Señor, para extender nuestra mano. Padre, nosotros queremos recibir ese milagro que tú tienes para nosotros. Padre, aunque tenga mil problemas, bueno.
Gracias porque tú, Señor, eres quien gobierna nuestra vida. Levanta las almas al Padre, cielo conmigo. es en el nombre de Cristo Jesús que esta noche estamos sucede cuando extendiendo levantas tus manos. nuestra mano a ti, Señor. Padre, tú conoces ¿Qué comienzas las a sentir? necesidades económicas. Padre, tú conoces de qué sufre cada persona. Yo te presento la vida de ellos, Señor. Padre, Cántale al aquí Señor. estamos con un corazón de carne, Señor, levantando nuestras manos. Aquí estamos, mismo Señor, estoy sintiendo ahora sintiendo mismo. tu fuego. Padre, gracias porque sabemos que tú eres un Dios que hace milagros. Padre, en el nombre de Cristo Se va a buscar y tus hemos problemas también. creído en ti, Señor, que tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios que hace milagros. Tú eres un Dios vivo. Tú eres el Dios del día de reposo. Tú eres el Señor del día de reposo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo clamo a ti por estas almas, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno. Padre, yo te pido milagros sobrenaturales para cada uno de mis hermanos. Tú eres bueno, Que me tú eres hace grande, cantar tú eres maravilloso, cuando tú eres nuestro levanto Dios, mis manos. nuestro Señor, nuestro Comienzo a Salvador. sentir Padre, en el nombre el de fuego. Cristo Jesús, aquí estamos. Fuego. Levantamos nuestra mano a ti, Padre, es en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí estamos, Señor, levantando nuestras manos. Padre, aquí estamos desviando nuestra mano a tus milagros. Todo esto es Padre, aquí posible. estamos nosotros buscando tu guía, tu dirección, Cuando tu perdón. levanto Padre, en el nombre de Cristo mis Jesús, manos. entrónate en la vida de tu iglesia. Todo esto Padre, es en el nombre de Cristo posible. Jesús, yo te pido, Todo esto Señor, es una bendición posible. especial para cada uno. Padre, en ¿Cómo el que dice? nombre de Cristo Jesús, Yo Señor, levanto mis levantamos manos. nuestras manos creyendo que le hay. Levantamos nuestras manos creyendo que tú eres fiel. Padre, levantamos nuestras manos llevando a ti toda carga, creyendo que tú nos escuchas, creyendo que tú eres bueno, eres grande, eres maravilloso. Y la iglesia dice, amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga. Mis hermanos, a las personas nuevas que vinieron hoy por primera vez, permítanme orar por ustedes. Les invito un tinto en el segundo piso, por favor. Segundo piso, si son tan amables las personas nuevas. Y mis hermanos, sugieres un tinto, por favor, para nuestros invitados especiales. Permítanme orar por ustedes de manera especial. Que el Señor les